de la 65ª legislatura de la Cámara de Diputados, en el marco de del ciclo de conversatorios sobre legislación y bioética, les da la más cordial bienvenida. El tema del día de hoy es necesidad de la exigibilidad de la educación en bioética. En este acto nos acompañan el diputado Fabio Castellanos Polanco, integrante de la Comisión de Salud y secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología. El doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz, catedrático de la UAM Xochimilco y coordinador de estos conversatorios. La maestra María Rebeca Alcaide Cruz, secretaria técnica de la Comisión de Salud. El doctor Ángel Alonso Salas, ponente en este conversatorio. El maestro Carlos Arias, asesor del diputado Héctor Jaime. Para presentar a la mesa, cedo el uso de la palabra al diputado Fabio Castellanos Polanco. Por favor, diputado. Sí, muy buenas tardes, tengan todas y todos. Quiero iniciar agradeciendo el trabajo del cual soy testigo, que a partir de ya varias semanas tienen realizando este trabajo, y me refiero a reconocer al doctor Jorge Alberto por el trabajo que vienen realizando en estos ciclos que se han estado realizando, sobre todo para estar precisamente analizando sobre temas de legislación y bioética. Y en eso también reconocer el trabajo que desde la Comisión de Salud, quien preside esta comisión, mi compañero diputado federal Emanuel Reyes Carmona, y a todo el equipo de trabajo que forma parte de esta comisión, una comisión que si bien ha destacado aquí en la Cámara de Diputados por su trabajo, por su entrega y por todo lo que han estado realizando. Un trabajo en equipo, se ve ese trabajo en equipo, y ahí en ese equipo mucho ha tenido que ver el trabajo de la maestra María Rebeca Alcaide, a quien le reconocemos sus esfuerzos. Y es así como el día de hoy damos por iniciada esta segunda sesión del ciclo de conversatorios sobre legislación y bioética. Agradezco la presencia de quien será el ponente, el doctor Ángel Alonso, agradecerle su tiempo, su espacio, y estoy seguro que los trabajos que se van a realizar en esta sesión serán de suma importancia para los trabajos legislativos. Lo comenté en la sesión pasada, precisamente en las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana. Me tocó estar ahí, ver distintos especialistas integrados en estos temas, y platicábamos de la relevancia que es para nosotras y nosotros como legisladores la participación de las y los especialistas en estos temas. Es por ello que el día de hoy nos congratula que se realice aquí nuevamente hoy, desde la Cámara de Diputados, este ciclo de conversatorios. Enhorabuena, muchas gracias y todo el éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Para entrar en materia y hablarnos de la necesidad de la exigibilidad de la educación en bioética, escucharemos al doctor Ángel, quien es profesor titular C de tiempo completo en CCH Azcapotzalco, UNAM. Tiene los grados de licenciatura en Filosofía por la UAM Ixtapalapa, maestría y doctorado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y el doctorado en Ciencias Bioética por la Facultad de Medicina de la UNAM, investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Fue secretario del Programa Universitario de Bioética de la UNAM de 2019 a 2022.
Medalla al Mérito Docente 2018, profesor José Santos Valdés, otorgada por el Congreso de la Ciudad de México. Por favor, doctor, con su ponencia. Bueno, pues buenas tardes a todos, todas, todes. Agradezco su participación, tanto por redes sociales como las personas que están aquí en este recinto. Agradezco a los organizadores por la posibilidad de, en 20 minutos, explicarles un poquito de por qué es importante la educación en bioética. Para las personas que están aquí presentes, se les entregó en este caso un material donde viene en este caso la información de las diapositivas. Irá corriendo en este caso una presentación. Simplemente vienen ahí las ideas principales. La idea es establecer un espacio, un conversatorio con las personas aquí presentes y en línea sobre las ideas que están ahí apuntadas. Entonces, no me detendré en explicar detalle por detalle porque nos llevaría mucho tiempo, sino simplemente dejar preguntas detonadoras, dejar temas importantes para pensar juntos, pensar en comunidad, por qué, para qué y en qué sentido sería importante la bioética. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, primero hay que preguntarnos sobre qué es la bioética. Como término, la bioética surge en 1927 con un teólogo alemán que se llama Fritz Jahr, que propone el término bioética, que tiene que ver con el respeto a todos los seres vivos. Y como disciplina, en 1970, Van Rensselaer-Potter, en Estados Unidos, va a proponer la necesidad de que el personal sanitario tenga una formación en ética y que surja esta disciplina. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cuál es el sustento por el cual deberíamos pensar desde la Cámara de Diputados, desde las personas que están en la Secretaría de Salud y Secretaría de Educación, por qué se tendría que llevar a cabo la bioética? En primer lugar, rescato algunos puntos de la Declaración Universal de Bioética y los Derechos Humanos. Siguiente diapositiva. En el artículo 22 y en el artículo 23, ustedes podrán encontrar la necesidad que los estados signantes han puesto de promover, en este caso, de la enseñanza de la bioética en distintos temas, tanto a nivel ciudadano como en todos los niveles educativos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los principios que valdría la pena destacar y que están en sintonía con nuestra Constitución, pero también con los propósitos de distintos gobiernos y específicamente este gobierno? Destaco los siguientes principios. El tercero, dignidad humana y derechos humanos. El quinto, autonomía y responsabilidad individual. El sexto, consentimiento. El séptimo, personas carentes de la capacidad de dar su consentimiento. El octavo, respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal. Siguiente. El décimo, igualdad, justicia y equidad. El onceavo, no discriminación y no estigmatización. El doceavo, respeto de diversidad cultural y del pluralismo. Y el 16avo, protección de generaciones futuras. Si nos damos cuenta, muchos de estos principios se encuentran en nuestra Carta Constitucional, se encuentran entre nuestros principios y simplemente es ver desde unas declaraciones universales cómo es que podemos bajarlas, aterrizarlas y llevarlas a cabo en la educación formal y en la educación no formal. Es decir, tendríamos que llevar a cabo líneas de acción para que en los distintos niveles podamos promover estos principios en los lugares donde se da educación, nivel básico hasta superior, pero también en espacios no formales, con las personas que no tienen la posibilidad de ir a centros educativos. Siguiente diapositiva. Ahora bien, ¿cuáles son las características por las cuales valdría la pena incidir en los temas de la bioética? Porque no aparece como una disciplina, ni siquiera como contenido de ninguna asignatura de nivel básico ni de nivel medio superior. Acudiendo a Juliana González, lo que va a decir, y es lo que destaco con negritas, es que se aboga por una bioética laica, no confesional, que sea dialógica, que sea dilemática, que su naturaleza sea multi e interdisciplinaria, que sea plural, que sea controversial, que sea colectiva, que sea práctica, que sea reflexiva, que sea activa, buscar consensos y asumir disensos. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿cómo se ha dado la bioética en México? Pues tenemos varias instancias. En primer lugar, la Comisión Nacional de Bioética, organizadora de este evento. En segundo lugar, las coordinaciones y
comisiones estatales de bioética, que cada entidad federativa va a ir dando la capacitación y seguimiento a los comités hospitalarios de bioética y a los comités de ética de investigación para que se lleve a cabo en los centros de salud, pero también para que vaya permeando la formación ciudadana. También existen otros comités, los ICUALES, comité de investigación, comités de bioseguridad, etcétera, en los cuales se incluyen distintas cosas de bioética. En posgrados, en distintas universidades particulares y públicas se da la enseñanza de la bioética. No existe la licenciatura en bioética, solamente existe como posgrado. Habrá algunos, en este caso, donde viene maestría en bioética y habrá otros que están en proceso de tener esta certificación mediante el padrón de posgrados nacionales de excelencia. Y tenemos distintos centros y seminarios en el Politécnico, en la UAM Xochimilco, en Jurídicas, en el Programa Universitario de Bioética, Colegio de Bioética, Observatorio Mexicano de Bioética, etcétera. Siguiente diapositiva. Ahora, si nosotros vemos las atribuciones de la bioética desde el Diario Oficial de la Federación de septiembre de 2005, lo que tenemos son todas estas cuestiones que está promoviendo la Conbioética, que tiene que ver con establecer políticas públicas, fungir como órgano de consulta, coadyuvar para el derecho a la protección a la salud, fomentar la enseñanza de la bioética, promover la creación de comisiones estatales de bioética y promover que las instituciones de salud públicas y privadas lleven a cabo estos comités hospitalarios y comités de ética de investigación para apoyar la capacitación de bioética. Siguiente diapositiva. Ahora bien, ustedes ven en la imagen una imagen de una cosa que se llama Wonder Ponder, que tiene que ver con una serie de infografías en las cuales nos preguntamos una serie de preguntas que vale la pena preguntarse. Y en este sentido tenemos una pregunta sobre qué tan digna es la vida de una mosca a diferencia de otras vidas. Sin lugar a dudas, en el primer rubro de problemas de bioética, para que dimensionemos la importancia de la bioética, encontramos los siguientes problemas. Tenemos 4 grandes rubros. En primer lugar, los dilemas en torno al inicio, desarrollo y fin de la vida del ser humano, donde pues los temas que nos llevan, por así decirlo, que destacan, es la interrupción legal del embarazo o interrupción voluntaria del embarazo, o conocido como aborto, la subrogación del vientre, esta cuestión de las madres alquiler, toda esta situación que se da con las enfermedades y las comorbilidades desde el momento en que una persona nace hasta que va a morir, y todo esto que tiene como artículo 4 nuestra Constitución, que da esta protección y este derecho. Cuando nos acercamos al fin de la vida del ser humano, pues empezamos a hacernos preguntas sobre la dignidad de la vida, la dignidad ante la muerte, cómo quisiéramos morir, y entonces vienen varios temas, desde cuidados paliativos, ayudar al bien morir, o pensar en este caso en políticas públicas a favor de la eutanasia e inclusive pensar en este caso el suicidio. En este sentido, como se pueden dar cuenta, el primer gran tema de la ética, de la bioética, que tiene que ver con la ética médica, son temas que todos los que estamos aquí presentes y los que están en redes sociales seguramente han visto alguna película o tienen algún caso o alguna historia o algún referente de alguna situación dilemática, es decir, bajo qué circunstancias, cuáles son los pros y cuáles son los contras para decir si al aborto o no al aborto, si a la eutanasia o no a la eutanasia, bajo qué condiciones damos las donaciones de órganos, cuáles son los criterios y todas las personas que están involucradas para tomar una decisión, desde el paciente, el familiar, el médico, el trabajador social, las religiones, etcétera. Por eso se dice que la bioética es multidisciplinaria, interdisciplinaria, transdisciplinaria, donde todos juntos reflexionamos sobre un tema y tratamos de poner nuestros elementos para que la persona que tenga que tomar la decisión pueda saber qué decisión con fundamentos pueda tomar. La bioética va a ser consultiva, no va a imponer, va a dar recomendaciones, va a dar sugerencias por los cuales a partir del análisis de este caso y esta situación se sugiere tal cosa, pero al final es una cuestión que tiene que ver entre el médico, entre el paciente. Siguiente diapositiva. Segundo gran tema que se aborda en la bioética y que lo encontramos en la Agenda 2030, todo lo que referente a la ética animal y a la ética ambiental. ¿Sí? Estamos hablando desde si los animales tienen derechos, con un filósofo australiano que se llama Peter Singer, cuyo texto Liberación Animal lo que está pensando es romper con una ética antropocéntrica, es decir, una ética que solamente privilegia a los seres humanos y abordar a los animales vertebrados, porque mediante una espina dorsal estos animales son seres sintientes y tendrían el mínimo nivel de conciencia, por lo que tendríamos que respetar su vida.
Posteriormente, después de los 70, se empieza a haber mucha crítica y mucha polémica sobre este texto. Tom Regan va a escribir otro texto donde va a decir que tendríamos que tener consideraciones morales hacia los animales no humanos, pero específicamente hacia los primates superiores, a estos que en la escala evolutiva se parecen a nosotros descendemos de ellos y que más bien tendríamos que tener consideraciones hacia ellos. ¿Esto qué significa? Que si bien los animales no tienen voz y no pueden solicitar que se proteja o que se dé una vida digna, nosotros sí podemos ser corresponsables y nosotros sí podemos tener consideraciones hacia ellos. En este sentido, el primer gran tema de la ética animal pues nos lleva, pues, por ejemplo, a pensar temas candentes como el día de hoy en nuestra ciudad sobre qué tan legítimas son o no las corridas de toros, sobre la producción de alimentos y un montón de situaciones desde leyes a favor del maltrato, en contra del maltrato animal, hasta concientizarnos para la manutención y ser responsable de estos animales no humanos o animales de compañía. El segundo gran tema de este rubro va a ser la ética ambiental. Y esto lo estamos viendo en nuestros días con las cuestiones del cambio climático. Pensemos en todas las cosas que tienen que ver con el respeto, ¿sí? y el cuidar el medio ambiente, cuidar esta tierra, ¿sí? No solo tiene que ver con el protocolo de París y en este caso el protocolo de Kioto y el acuerdo de París, o tiene que ver con estas situaciones, sino de qué manera nosotros nos hacemos responsables del hábitat y cómo mediante una serie de objetivos de la ONU, podemos nosotros encontrar que las políticas que se hagan en este país a favor del primer rubro de ética médica o de estos, va a incidir de manera positiva en nuestra sociedad. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí vienen unos ejemplos de dilemas de ética animal, personas que están a favor de los toros, personas que están en contra de los toros, y pues bueno, el papel de la ética va a ser propiciar este espacio pues para ver, en este caso, cómo se protegen y se tutelan estos derechos. Siguiente diapositiva. El tercer gran tema que tenemos para hablar de la bioética son los que se consideran como dilemas del uso de la ciencia y la tecnología. En la imagen que están viendo encontramos a una famosa androide que se llama Sofía, la primer ciudadana saudí árabe, que es un robot y ya tiene una ciudadanía. Y entonces esto nos puede llevar a cosas de ciencia ficción. En la Segunda Guerra Mundial se hablaba de la eugenesia, se hablaba de la modificación genética a favor de privilegiar una serie de características para mejorar la raza. Hoy ya no se habla de eugenesia, hoy se habla de transhumanismo. Cuando hablamos del transhumanismo estamos hablando de situaciones que son sumamente dilemáticas y problemáticas. Pensemos en cuestiones de clonación, en cuestiones de transgénicos, en estas cuestiones del transhumanismo. En esta semana salió esta noticia de que personas importantes de Google, de Tesla y demás, hicieron una serie de chips para, en este caso, ya hacer cyborg a la persona y que personas con ciertas discapacidades pudieran ya recibir cierta motricidad, pero pues aquí lo que se tiene que pensar es cuáles son los límites y hasta dónde tiene que entrar la ciencia y la tecnología, hasta dónde nos es permitido incidir en la vida del ser humano. Porque si bien la fertilización in vitro, los transgénicos y demás son importantes, pues uno podría preguntarse cuántas personas de a pie pueden contar con estos recursos. Siguiente diapositiva. Otro problema del que estamos hablando, y es importante, es hablar de la bioética social, es decir, identificar a estos sectores que han sido minimizados, vulnerados, invisibilizados o excluidos. Y estamos hablando de personas, grupos sociales que no necesariamente son minorías, que a lo mejor cuentan como votos, sino son deudas que se tienen hacia el Estado por justicia histórica. Estamos hablando de cuál es el papel que, si la bioética va a estar hablando de la dignidad, de la integridad, de todos estos principios que vimos, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿y qué hacemos con la población indigente? ¿Qué hacemos con los ancianos, adultos mayores que están en un olvido y que están en un abandono social en los hospitales? ¿Qué hacemos con los niños que están en los orfanatos? ¿Qué hacemos en este caso con las personas en situación de calle? ¿Qué hacemos con los migrantes? ¿Qué hacemos en este caso con las personas privadas de su libertad? Es decir, estamos hablando de un montón de grupos que han sido invisibilizados o han sido excluidos y que nosotros tendríamos que tener políticas públicas a favor de estas personas. Así como en la contingencia sanitaria se tomó la decisión de dar las primeras dosis a las personas que eran vulnerables y que tenían ciertas comorbilidades, pues en este caso uno podría preguntarse, bueno, ¿y quién ve por las prostitutas? ¿Quién ve por las personas en situación de calle?
¿Quién ve por todos estos migrantes que vemos por todas partes de distintas nacionalidades y que no solamente el problema es de que tengan nuestra nacionalidad, sino en este caso, cómo aprendemos a convivir estas situaciones, estos grupos diferentes en esta diversidad y en esta pluralidad? Siguiente diapositiva. En este sentido, con todos estos marcos de lo que abarca la bioética, uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué tendríamos que exigir que se eduque en bioética? Voy a hacer un breve repaso, un diagnóstico de cómo se da la educación en México en este momento por la nueva escuela mexicana. Siguiente diapositiva. Las siguientes diapositivas, bueno, tienen que ver primero con el artículo 3º constitucional. En este sexenio se modificó el artículo 3º constitucional y es importante destacar que de todos los países que existen en el mundo, nuestro país es el único país que tiene como derecho constitucional el derecho a la educación que sea incluyente, libre de violencia de género, que respete las comunidades indígenas, que retome en este caso la filosofía, las artes y las humanidades, que busque en este caso la ciencia, que busque la educación musical y de hablas indígenas. Todo esto suena muy bien teóricamente. Ahí pueden ver, en la siguiente diapositiva, pueden ver el desglose en este caso de lo que dice el artículo 3º constitucional y los párrafos que fueron adicionados en el documento o en el Diario Oficial de la Federación, donde lo que se busca es, por ejemplo, fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad, igualdad, derechos de todos, ¿sí? Este respeto a las lenguas indígenas, lenguas extranjeras, educación física, artes, música, promoción de vida saludable, filosofía, educación sexual. Si se dan cuenta, todo esto que está planteando el artículo 3º constitucional es de vanguardia. La pregunta es, ¿y esto se encuentra en los libros de texto de sus hijos? ¿Esto se encuentra en los planes de estudio y en la capacitación del personal docente del nivel medio superior, del nivel básico? ¿Esto nosotros lo estamos hablando en los espacios no formales o simplemente quedó como letra muerta? Siguiente diapositiva, por favor. Desgraciadamente, aquí podemos seguir viendo las bondades del artículo 3º constitucional, que desgraciadamente suena muy bonito y suena todo acorde a la Agenda 2030, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es de vanguardia y demás, pero, siguiente diapositiva, pero cuando nosotros vemos en este caso cómo se lleva a cabo, pues nos vamos a dar cuenta que dista mucho de lo que se tendría que hacer. Las siguientes diapositivas son del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no porque yo pertenezca a ese sindicato, yo soy de la UNAM, pero sí es interesante saber cómo la educación la están llevando a cabo. Y entonces, si ustedes han visto la nueva escuela mexicana o han visto todos estos pleitos que hay con la nueva escuela mexicana, pues lo que suena en teoría es el derecho humano a la educación, lo cual suena bien, que la comunidad es el núcleo de integración, también suena bastante bien, la autonomía profesional, la libertad de cátedra, lo cual suena bien, y la integración curricular. Pero cuando esto baja a las escuelas, nos damos cuenta que ya no funciona. Pongamos el ejemplo, yo soy egresado de filosofía. Las personas, los que estamos aquí reunidos, seguramente en primaria, secundaria o preparatoria tomamos alguna clase parecida a filosofía, ya sea porque tuvimos civismo, ética y valores, ética y civismo, civismo y no sé qué, formación cívica y ética, lógica, ética, como haya sido, ¿sí? Dependiendo del sexenio, los contenidos variaron de una cuestión de ética rara a una cuestión de civismo. Y sucede que si ustedes se preguntan, bueno, ¿y cuál es el perfil profesiográfico de los profesores que daban esas materias? Pues esas materias, como son materias de relleno, como las de historia y las humanidades, que no son del interés de las personas, pues se las dan a abogados, a veterinarios, a médicos, etcétera. Y entonces uno podría decir, bueno, cualquier persona podría ocupar el lugar de un médico. Pues la respuesta tendría que ser no. Alguien que estudia medicina es el único que podría hacerlo. Y no podríamos decir que porque el veterinario sabe algo y el dentista sabe algo, pues entonces podemos meterlo, en este caso, en servicios escolares. Eso es lo que sucede en las escuelas. Vean el perfil profesiográfico de nuestros profesores, veamos la capacitación y actualización docente, porque pareciera que no va a la par lo que pide el artículo 3º constitucional con lo que se enseña a los profesores. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los campos que promueve la nueva educación? Son 4 campos: lenguaje, saberes y pensamiento crítico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario. Vuelvo a decir, suena bastante bien, pero cuando nosotros vemos, bueno, ¿y cuáles son los ejes articuladores y campos formativos? Ahí están y suena excelente.
Vida saludable, inclusión, pensamiento crítico. Ok, bueno, veamos la bibliografía. Y empezamos a tener ahí problemas, porque dice, tiene que ser una educación decolonial, es decir, todo prehispánico, todas nuestras fuentes. Ok, pero inclusión, derechos humanos, pensamiento crítico es occidental. No estamos retomando ni siquiera nuestros pensadores, es más, ni siquiera nuestros ancestros, ni siquiera las personas que nos formaron. Nos desconocemos como docentes, como profesionales, no sabemos lo que el anterior sexenio hizo sobre tal cosa y empezamos una y otra vez, y en cuestiones de educación, pues lo que tenemos es educación por competencias, que yo luego ya no, que luego sí, que luego medio no sé qué, ahora nueva escuela mexicana, siguiente diapositiva, donde vamos a encontrar los siguientes problemas. Primero, en los planes de estudio, ustedes pueden recordar que al inicio de este ciclo escolar hubo un gran escándalo porque la gente no aceptaba los nuevos libros de texto. Desde que cómo es posible que se atrevan a hablar de adopciones homoparentales y del mundo LGBT, hasta situaciones de que ponen pensamiento matemático y no ponen matemáticas, o cuestiones como de que ya van a desaparecer la ética, porque la desaparecieron de hecho la lógica, porque como es un contenido transversal y todos hablan de ella, pues entonces como quedamos por supuesto que todos hablamos. Es como si venimos a este conversatorio sobre bioética, pero no hablamos qué es bioética, ni explicamos qué es bioética porque todos damos por supuesto que como ya hacemos bioética, pues vámonos al final, cuando al principio pues hay que empezar a explicar de qué trata, hacia dónde va y demás. Sí, en este sentido, siguiente diapositiva, lo que nos vamos a dar cuenta es que los planes de estudio que tienen que ver con estas fases, lenguaje, saberes y pensamiento crítico, ética, naturaleza y sociedades y de lo humano y lo comunitario, más allá de lo que aparezca en las mañaneras o lo que aparezca en este caso en los criterios de educación pública, lo que nos damos cuenta es cuando vemos los libros de texto, nos enfrentamos a dos realidades. Primera realidad, la escuela desconoce y desautoriza los planes de texto. Y entonces ocupa los libros de texto de una editorial que están pagados para otras personas, en algunos de ellos simplemente ya ni siquiera van al libro de texto, es una tablet en la cual autónomamente la persona va y va contestando las cosas y exigimos que el chico tenga pensamiento de lectoescritura cuando ya no escribe. Pongan a sus estudiantes, a sus primos, a sus sobrinos, a sus hijos a leer en voz alta y se van a dar cuenta que no hay hábitos de lectura, no saben leer ni escribir, pero exigimos que tengan un pensamiento crítico, que sean críticos de la sociedad, que tengan cultura de la equidad de género y no se dan esos contenidos. Ojo, siguiente diapositiva. Podemos ir avanzando más. Ahí está el corazón de la nueva escuela mexicana, donde están todos estos ejes articuladores. Ojo, teóricamente suena bastante bien, suena interesante, pedagógicamente suena muy atractivo, pero el problema es que se echa a andar a la par de cuando empieza el ciclo escolar. Y no hubo una capacitación, no hubo una formación, no hubo en este caso una sensibilización, no hemos aprendido a dialogar ni a trabajar en conjunto, padres de familia, autoridades a nivel federal, institucional, educativas, administrativas, los profesores, y entonces esto va a generar problemas. Siguiente diapositiva. La definición de los libros de escuela, y ustedes revísenlos, les decía que hay dos posibilidades. La primera de ellas, las expertas, los expertos, las lees los docentes, lo que van a decir es, esto suena bien, pero como no lo han autorizado, vamos a seguir trabajando como sabemos, porque como llevo tantos años dando cuarto de primaria, pues no van a venir a decir de un mes para otro que tengo que cambiar todo esto, porque ya no hay unidades, porque todo es por campos, todo es por saberes, todo es por problemas, y entonces empezamos a hacer las cosas, y lo que pasa, si ustedes ven el día a día de las escuelas, es que siguen funcionando como funcionaron el año pasado y el sexenio anterior, aunque se hayan modificado ciertas cosas. Entonces, pues es medio tramposo esta cuestión. Segundo, cuando hablamos de que las escuelas que sí están utilizando los nuevos libros de la nueva escuela mexicana, pues yo aconsejaría que vieran cuáles son los resultados, porque al menos la gente que yo he consultado, pues son cosas que son temas difíciles, que la escuela de padres decide este tema no se ve y entonces nos saltamos esto, o que simplemente volvamos a ver otras cosas. Y en el caso de las escuelas particulares, pues lo que sucede es pues que ellos deciden ver otros planes de estudio. Siguiente diapositiva. Ahora van a decir, bueno, ¿y entonces está mal lo de la nueva escuela? No, véanlo, ahí está en esta diapositiva. Es bastante interesante. ¿Cómo generamos una vida saludable? Pensémoslo así nada más. La nueva escuela mexicana busca estos campos. Pensamiento crítico es bioética, sí. Vida saludable es bioética,
claro que sí. Ética, naturaleza y sociedades es bioética, por supuesto. Igualdad de género, por supuesto que sí, al hablar de la promoción de los derechos humanos. Saberes y pensamiento científico, sí. De lo humano y lo comunitario, claro, esa es una de las finalidades de la bioética. Y si se dan cuenta, todo lo que está ahí marcado, en el fondo tiene una raíz bioeticista. El problema es que a lo mejor lo desconocemos o hemos trabajado de manera aislada todas las personas y cada quien está por su cuenta y no nos hemos dado la oportunidad de sentarnos y ver cómo colaboramos, cómo estrechamos para que esto que puede ser funcional, funcione de veras y no solamente teóricamente. Siguiente diapositiva. Ahora, esta es una infografía de cómo se vende en este caso la educación y qué es lo que tenemos que hacer. Siguiente diapositiva. Esto es en nivel básico, que estamos hablando de kinder, primaria y secundaria. Ahora, uno se pregunta, ¿y qué pasa en el nivel medio superior? Ustedes saben que se incrementó la matrícula del nivel medio superior por las becas universales Benito Juárez. Es decir, no es tanto por el interés, perdón que lo diga, tanto por el interés de estudiar, sino por la manutención económica. Porque son becas en las cuales que aunque repruebes, aunque tengas materias reprobadas, mientras sigas inscrito te siguen en este caso dando la beca. Como hay algunos bachilleratos en los cuales si las personas están embarazadas les dan una beca más y entonces pues es tanta la necesidad en ciertas entidades, pues que si por sí el embarazo adolescente es uno de los problemas de salud de nuestro país, pues es un pretexto pues para solicitar una beca más. Y entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué pasa en el nivel medio superior? Yo les invito a que busquen el sitio del Observatorio Filosófico de México. Desde el sexenio de Felipe Calderón hasta nuestros días, hemos estado nosotros trabajando para incorporar la enseñanza de la ética, las humanidades, la filosofía y la bioética en el nivel medio superior. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Sí? El marco curricular común de la educación media superior lo que va a plantear es que lo que pasaba en educación básica va a tener una continuidad, obviamente, en el nivel medio superior. Obviamente esto es en lo hipotético porque se acaba de imponer, es decir, no tenemos el primer egresado de toda la primaria que pasa a la secundaria y de toda la secundaria a la preparatoria, pero en distintos niveles se trató de ponernos bajo la misma pista, trabajar estas áreas, humanidades, sociales, naturales, experimentales, tecnológicas, con estos recursos sociocognitivos. Conciencia histórica, cultura digital, inglés, lengua y comunicación, pensamiento matemático. Siguiente diapositiva. Si ustedes se ponen a ver qué es lo que se ha hecho, va a volver a pasar lo mismo. El nivel medio superior lo que busca es estos ámbitos de formación socioemocional, desde actividades artísticas y culturales, físicas y deportivas, educación integral en sexualidad y género, educación para la salud, práctica y colaboración ciudadana, que responde al espíritu del artículo 3º constitucional, siguiente diapositiva, pero cuando nosotros lo pasamos a los programas de estudio, ustedes pueden ver ahí la malla curricular de los estudiantes del Colegio de Bachilleres, por poner un ejemplo del sistema de educación de medio superior de la SEP. Y entonces nos vamos a encontrar con una asignatura que se llama Humanidades. En Humanidades quisieron sintetizar lo que se veía en ciencias de la salud, lo que se ve en ética, lo que se ve en lógica, lo que se ve en estética, lo que se ve en filosofía. Y lo que dijeron las autoridades, porque así es como trabajan, pregúntenle a cualquier profesor que da en un colegio de bachilleres, es: no hay un contenido, porque esta nueva escuela tiene la facultad de que son los docentes los que van a decidir los contenidos. Imagínense que los aquí reunidos decidimos, para el semestre que empieza mañana, vamos a empezar a ver el plan de estudios entre nosotros. ¿Sí? Y este colegio va a ser diferente al colegio de allá y va a depender de nosotros, de nuestra formación. Si por aquí hay algún médico como Jorge, pues va a poder incidir en políticas de educación sexual y educación de género. Pero si no hay alguien de las ciencias médicas y de la salud, ¿cómo vamos a cubrir ese? ¿Sí? ¿Cómo podemos decir que vamos a dar humanidades donde vemos todo, humanidades 1, humanidades 2, donde simplemente son los profesores los que deciden los contenidos? Pues se pueden dar cuenta de que pues esto va a generar bastantes problemas pensando en los chicos que se van a graduar, pensando en los contenidos, no solamente pensando en los extraordinarios, porque además ya no podemos reprobar a los estudiantes, sino pensando en de qué estamos formando a los estudiantes. Ahora, esta mesa tiene que ver con la necesidad de la exigibilidad de la educación bioética. Si todos los aquí presentes me fueron siguiendo, y los que están en internet, me fueron siguiendo en los temas que aborda la bioética, son temas del interés de toda la ciudadanía,
Vean lo que se consume en anime, lo que se consume en películas, lo que se consume en novelas, lo que se ve en los medios de comunicación, lo que son las noticias, ¿sí? Todos son temas de interés, tanto personal como de impacto social. No necesitamos tener una mascota para pensar el problema que hay, en este caso, de la manutención y la tenencia de los animales de compañía. No necesitamos, en este caso, ser expertos en clima para darnos cuenta de las consecuencias del cambio climático. Podemos ver, en este caso, las consecuencias que tiene no educar a la gente en cuestiones del respeto a la vida, del derecho a la dignidad del ser humano, la dignidad ante la muerte, los cuidados paliativos, cómo acompañamos a una persona que se está muriendo y que ya no quiere estar, cómo definimos la insuficiencia renal terminal y bajo qué criterios nosotros otorgamos un riñón. Obviamente las personas de bioética van a decir, bueno, para eso están los comités hospitalarios de bioética, claro, para eso están los comités de ética de investigación, sí, pero ¿cómo lo aterrizamos a la vida real? Para que en este caso no sea nada más una ocurrencia de una coordinación o de un Consejo Estatal de Bioética que trate de poner políticas públicas en las cuales los médicos se ven obligados a, por una cuestión de burocratización, una cuestión de escala, de ir acreditando una serie de cursos porque se los pide con bioética o porque se los pide el hospital para hacer esto, cuando pues en la vida real esto no aterriza. Si nosotros queremos hablar que la bioética es importante por estos temas, la pregunta sería, ¿y en qué parte de los planes de estudio va a estar? Porque si no vamos a seguir divididos. Comisión de Salud hablando de la importancia de la bioética, Comisión de Ciencia hablando de la importancia de la ciencia y la tecnología, Educación hablando por otra parte, y sucede que no existe este espacio donde se puedan intercalar estos espacios. Vamos a ver las siguientes diapositivas, que simplemente son los planes de estudio, para que puedan ver qué es en este caso lo que el Colegio de Bachilleres está viendo, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que tristemente es que los que están ahorita cursando cuarto semestre, no hay un contenido, lo trabajaron en el periodo intersemestral. Y uno podrá preguntarse, bueno, ¿y qué calidad hacemos? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros de poner políticas públicas en las cuales nosotros no es que dictemos línea, sino simplemente qué contenidos estamos ofreciendo para dar una educación bioética, laica, plural, dilemática, apoyada en los derechos humanos, apoyada en el respeto a las vidas de los animales, del medio ambiente, etcétera? Siguiente diapositiva, perdón. Aquí están las siguientes materias hasta sexto semestre. Siguiente diapositiva. Y bueno, y con esto vamos concluyendo para abrir este conversatorio, ¿cuáles serían los temas imprescindibles de la bioética en todos los sentidos, pero específicamente la educación en México? Pensemos nada más estos contenidos, que ojo, no me lo estoy sacando a la manga, vienen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, viene en nuestro artículo 3º constitucional, viene un montón de convenios y pactos que ha firmado este Estado, ¿sí? Viene en la misión, visión del plan de estudios de nivel básico y de nivel medio superior. Simplemente es cómo damos contenido a esos temas que suenan abstractos. Dignidad. ¿Cómo hablamos de la dignidad? Autonomía, vulnerabilidad, empoderamiento en derechos humanos, cultura de la paz, es decir, la ética de la no violencia, la dicotomía vida-muerte, la otredad, ese otro que puede ser el que es parecido a mí, el que es de una minoría sexodisidente, el que tiene una capacidad diferente, el que viene de una etnia, el que es indígena, el afroamericano, el migrante, etcétera, las cuestiones de género. Ojo, todos esos temas están en la agenda nacional. Todos esos temas tendrían que estar circulando en la infografía, en la educación, y no es solamente porque queremos catequizar o porque queremos, en este caso, mover cerebros. Simplemente a todos nos conviene que las personas que están siendo educadas, estos ciudadanos y todas las personas que están en nuestro país, se promuevan estos valores y se respeten estos derechos. Porque llevar esto a cabo en la educación es respetar lo que dice la Constitución, es honrar lo que dice el nuevo artículo 3º constitucional, es cumplir con el deber que nosotros tenemos como docentes, al menos yo hablo de mí, ¿sí? Yo como docente es lo menos que puedo hacer de que no solamente de manera teórica se lleven, sino cómo esto yo lo llevo a cabo en lugares que están marginados. Porque si yo estoy pensando que solamente los que lleguen a mi salón, pues perdón que lo diga, pero estoy muy perdido, porque el problema no es los que llegan a la escuela, son muy pocos. El problema es qué pasa con el gran rubro de la sociedad, el gran bloque de la sociedad que no tiene estos temas.
Nos quejamos de falta de moral, nos quejamos de que los jóvenes solamente están viendo TikTok, nos quejamos de que la gente quiere todo rápido, de que no tenemos, de que no sabemos manejar la frustración, de que somos intolerantes, de que somos etc, etc. Pero si volteamos y vemos, ¿y por qué no vamos por lo básico? ¿Por qué no trabajamos la dignidad de las personas, de los seres humanos, de nosotros, de nuestras profesiones? ¿Por qué no dignificamos el papel del docente, del policía, del asesor, del diputado, del político, que están tan mal vistos, ¿eh? Y en los medios de comunicación vemos que otras cosas pues, tienen mayor peso, ¿sí? Porque dignidad no solamente es que eres digno de amor, ¿no? Como en una serie, sino tiene que ver la dignidad ante la vida, dignidad ante la muerte. Si hablamos de los derechos de la comunidad LGBT, pues no solamente estamos hablando de la diversidad sexual, estamos hablando del empoderamiento de género, ¿sí? Y esto pues tiene que ver con las nuevas generaciones y no solamente tiene que ver con los nuevos y entonces ¿qué hacemos con los de la vieja escuela? Es un trabajo que tenemos que ir dando para que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros adultos mayores también vayan entendiendo no que son otras épocas, sino que son parte de esta cuestión generacional. No es que los relegamos y hacemos un abandono social, sino cómo los incluimos, ¿sí? Sin la necesidad de estigmatizarlos por ser anciano, por ser indígena, por ser adulto, por ser mujer, por ser minusválido, etc. Si nosotros logramos esto, ¿sí? En el fondo, trabajar a favor de la cultura de la paz, de la ética de la no violencia, de ver las cuestiones de la vida y la muerte, y estos 4 temas que les dije, problemas al inicio, desarrollo y fin de la vida, ecoética y ética animal, bioética social y cuestiones de la ciencia y la tecnología, si eso sabemos trabajarlo de aquí en adelante, seguramente podremos dar mejores cuentas a nuestras generaciones venideras. Y para finalizar, hay un filósofo que se llama Hans Jonas que habla de 2 principios, el principio de prudencia y el principio de responsabilidad. Principio de prudencia, si no sabemos las acciones o las situaciones que van a corto, mediano y largo plazo, lo más sensato es no ponerlo, tener mayor información para imponer una cosa rápida y bien. Y siguiente, principio de responsabilidad. Somos responsables hasta de nuestra 3ª generación. No solamente soy responsable de mis hijos, o en este caso de mis primos o de mis sobrinos o de los míos, mis amigos, sino estamos hablando de 3 generaciones. Es decir, ¿cuántos años tendrían que pasar para que una 3ª generación llegue al lugar en el que tú estés? Y lo voy a decir básicamente, si te tocó un lugar, un momento histórico en el cual no hay agua 3 veces a la semana, lo menos que puedes hacer es acciones para que a la 3ª generación tú le digas, mira, te entrego el mundo exactamente igual como lo recibí. No hice nada, pero lo mantuve. Esa sería la ética de los mínimos. Obviamente nadie aceptaría esto. Tendríamos que dejarlo mucho mejor. La pregunta es, desde nuestra posición en la que estamos, ¿podemos hacer algo para dejar algo para las mejores generaciones? Si la respuesta es sí, hagámoslo. Gracias. Gracias, doctor. A continuación, cedo el uso de la palabra a la maestra Rebeca Alcaide Cruz, quien llevará a buen destino el desarrollo de este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias, doctor Ángel, por esta intervención, por esta ponencia. Me queda claro que hay todavía mucho que aprender, de verdad aprendí mucho, me gustó todas las apreciaciones que da. Y además, bueno, pues justo de eso se trata el conversatorio. Le voy a presentar al maestro Carlos Arias y posteriormente pues le voy a ceder también el uso del micrófono al doctor Jorge Alberto. Quien también, por supuesto hay que decir, es el impulsor de esto. El doctor Jorge, aquí es muy común decir maestro, aquí el doctor Jorge Alberto, lleva los temas de bioética en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Es una persona muy gentil porque desde el momento que tuve la oportunidad de tener un acercamiento con él para abordar los temas de bioético y poderlos trasladar a la legislación, pues siempre hemos tenido esa apertura. Y bueno, sin más, le voy a leer la bibliografía del maestro Carlos Arias Guzmán, con quien hoy se tendrá este ciclo de conversatorios. Él es economista por el Instituto Politécnico Nacional y maestro en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma
Metropolitana. Por más de 20 años ha estado involucrado en el trabajo legislativo del Congreso Federal. Es especialista en el trabajo legislativo relacionado con los derechos sociales y sus políticas públicas, además de temas económicos y presupuestales. Actualmente es el coordinador de asesores del diputado doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, de la Cámara de Diputados, donde es responsable de la elaboración y el análisis de los proyectos legislativos en materia de salud. Desde hace casi 30 años se desempeña como docente en la Escuela Superior de Economía del Politécnico. Bueno, pues buenas tardes. La verdad es que es una tarde en la que hemos venido a aprender, ¿no? Realmente la plática del doctor Argel ha sido una plática extraordinaria, me parece, porque nos da un panorama muy general de dónde está la discusión hoy en términos de la bioética y cómo adoptar esta perspectiva de vida, ¿no? De la ética en la vida, ahora en el ámbito educativo, y no solamente el educativo, sino que esto tiene que trascender, bueno, pues a estos ámbitos no formales, como lo decía él, ¿no? Para que el ser humano común y corriente, que sin necesidad de estar en un aula, bueno, pues también pueda tener un acercamiento a todas estas, digamos, discusiones y dilemas que se enfrentan hoy en el desarrollo de la humanidad, ¿no? Hoy precisamente el gran avance que la propia ciencia, la tecnología ha tenido, bueno, pues nos ha enfrentado también, por un lado, bueno, pues a ser partícipes de estos grandes avances y de las posibilidades que estos avances tienen para el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, pero también nos enfrenta a una serie de dilemas, ¿no? Hasta dónde estos nuevos paradigmas, estas nuevas herramientas de la tecnología o de la ciencia, ¿no? Hasta dónde tenemos hoy la posibilidad de llevarlas a cabo, pero cuál es el límite también, ¿no? O sea, hoy se pueden hacer muchísimas cosas y la gran pregunta es, ¿se deben hacer? ¿No? Se deben hacer, y bueno, pues ahí está el papel de la bioética jugando, ¿no? Y bueno, me parece que la plática del doctor, que me gustaría a lo mejor comenzar cuestionándome yo mismo, porque me parece que es un momento de reflexión en el que todos, a partir de este primer momento en el que el doctor nos comparte pues, estos avances de su investigación, podemos reflexionar, ¿no? Todos las implicaciones que tiene este enfoque de la bioética, la importancia de adoptarlo en el ámbito educativo y que trascienda más allá de lo educativo. Y creo que ahí pues detona la curiosidad y los cuestionamientos que, bueno, pues estos dilemas que tiene la bioética, bueno, pues siempre están presentes, ¿no? Y un poco a mí me llamaba la atención cuando él nos mencionaba, pues, como hoy precisamente desde la adopción de estos principios de los derechos humanos en nuestra Constitución, bueno, ya los tenemos presentes, ¿no? Y estos han permeado a la estructura de nuestro sistema jurídico en diversas leyes. Ahí tenemos una serie de derechos muy relacionados, bueno, con estos temas, ¿no? La legislación en materia de medio ambiente o la legislación en materia de salud, de cultura, en fin, estas leyes mucho más recientes que tienen que ver con la no violencia, ¿no? De género, en fin, hay muchísimos aspectos que ya hoy son materia de nuestra legislación y que por lo tanto, bueno, pues debería ser de aplicación común, y cómo también la dificultad que de pronto se presenta cuando tratamos ya de trasladar esto a contenidos muy específicos, ¿no? Ya por ejemplo, en el campo educativo, como nos decía el doctor Ángel, bueno, pues que efectivamente, ¿no? Tenemos un artículo 3º constitucional que sufrió modificaciones muy recientemente y que, bueno, ya ahí hay planteamientos muy avanzados, ¿no? Respecto de esta necesidad del respeto a los derechos humanos y del enfoque del respeto a la vida, al medio ambiente, en fin, a esta serie de cuestiones que asociados a la educación, bueno, pues están siempre presentes, ¿no? Pero después, una vez que se trasciende de ese planteamiento en nuestra legislación, bueno, pues la dificultad que hay para bajarlos a los contenidos ya educativos, y después las dificultades incluso de cómo instrumentar, si en algunos casos hay visos de que de alguna manera ciertos contenidos efectivamente los tenemos asociados a esta visión de la bioética, pero cómo
también la necesidad de que incluso quienes hoy tienen la función docente, por ejemplo, en el ámbito de la educación básica, bueno, están capacitados, están preparados, conocen estos temas como para poder abordarlos en el ámbito pues, del desarrollo propio de la edad de quienes cursan este nivel básico de educación y cómo, digamos, tratar estos temas que en algunos casos son temas que decíamos detonan principios, hay cuestionamientos éticos muy serios, ¿no?, al respecto, hay discusiones muy avanzadas, muy complejas incluso en algunos casos, ¿no?, de estos temas. Y bueno, ¿cómo entonces hacer ese trabajo? ¿Qué haría falta? Me pregunto yo, a ver, ¿qué nos hace falta como sociedad para poder, en la medida en que hemos avanzado, tratar de avanzar un poco más y de llevar a cabo precisamente el involucramiento o que estos procesos y este conocimiento de esta bioética, bueno, permee en el ámbito educativo, ¿no? ¿Cuáles tendrían que ser esas herramientas que los propios docentes deberían tener? ¿Cuáles son estos esquemas que habría que impulsar? ¿Qué mecanismos tendríamos que estar modificando? No sé si desde la política pública o es necesario un cambio en ley, en fin. Creo que aquí el doctor a lo mejor podríamos ir a un aspecto mucho más puntual de qué es lo que hace falta, ¿no? Como para que, por ejemplo, en el ámbito de la educación básica, podemos adoptar, además, y creo que estos temas se tienen que adoptar desde mi punto de vista con un gran cuidado, ¿no? También porque me parece que efectivamente hay muchos temas que tienen años discutiéndose en las sociedades, ¿no? Que hay cosas que las cuales no ha habido acuerdo incluso, ¿no? Es decir, a pesar de que hoy decimos, bueno, el desarrollo de la ciencia nos está permitiendo a lo mejor curar enfermedades que antes eran incurables, ¿no? Pero el proceso que nos lleva a ello también detona otros dilemas y entonces, bueno, ¿hasta dónde, no? ¿Quiénes son los dueños de esas patentes? ¿Quiénes han desarrollado esa tecnología? ¿Para quién está disponible, no? Hoy muchas de las cosas, bueno, pues detonan otros aspectos que también hay que revisar. Y entonces, creo que en el ámbito donde tendría que comenzar a discutirse qué es este nivel básico, pues sí, hace falta todavía mucho por hacer, ¿no? Hace falta mucho por hacer, hace falta tener ahí a nuestros docentes muy bien capacitados y con los conocimientos propios de ese proceso que se da en este ámbito educativo, como para poder entonces, bueno, pues ir afinando estos contenidos y mecanismos que nos permitan irlos adoptando poco a poco. Entonces, a mí me gustaría a lo mejor abrir aquí y bueno, regresar, creo que el público que nos acompaña también está abierta la posibilidad de que ustedes también nos planteen algunas de las cuestiones que hoy la reflexión nos debe llevar a tomar alguna postura respecto de esto. Y bueno, quienes también nos acompañan en redes, está ahí la posibilidad de que puedan vía también el canal ahí poder hacer llegar alguna pregunta si es que es de su interés también, ¿no? Entonces, bueno, pues dejamos aquí abierta esta primera oportunidad. Creo que el doctor Jorge Alberto también nos va a plantear una propuesta inicial y bueno, continuaremos con el doctor Ángel. Muchísimas gracias. Precisamente voy a terminar en la misma idea que comentaba el maestro Arias. En este encuentro que pues hemos tenido en algunas otras ocasiones previas, la maestra Alcaide y el que les habla, pues hemos tenido muchas coincidencias con ciertas perspectivas, las perspectivas también del diputado Emanuel Reyes, del diputado Fabio Castellanos, en que quienes nos representan a la ciudadanía, pues nos representan, vuelven a presentar lo que se supone que nosotros decimos, pensamos, deseamos, necesitamos, y entonces han sido muy receptivos a escuchar este tipo de espacios. Y, por ejemplo, yo desde el trabajo que hago en UAM Xochimilco soy un convencido, como decía el doctor Ángel Alonso, que el trabajo en el aula no se puede quedar solamente en el aula. Estamos muy perdidos en las instituciones de educación del nivel que sea si creemos que lo que tenemos que hacer es solamente en el aula. Entonces, en esta búsqueda de sacar la bioética más allá de las aulas y más allá de la institución educativa,
pues hemos encontrado estos espacios que me parece que son fundamentales. La charla del doctor Ángel Alonso me parece también absolutamente fundamental, pues porque se podría hacer aquí toda una serie de recordatorio de grandes pensadores, pero yo recuerdo mucho a Kant, no solamente por la cuestión ética que seguramente le sonará a muchas de las personas asistentes, sea por la vía presencial o por la vía virtual, que fue un gran filósofo de la ética, pero Kant tiene un librito pequeñito, es unas lecciones de pedagogía, en donde dice una frase que para mí es demoledora. En este sentido, él dice que el ser humano, él dice el hombre, pero bueno, no tenía perspectiva de género, no era de su momento, yo lo voy a cambiar por el ser humano llega a ser lo que es por la educación. Nos jugamos todo por la educación. Entonces, es una cosa fundamental que tendríamos que fortalecer desde todos los niveles, porque al menos con lo que me pasa mucho a mí, y seguramente habrán escuchado ustedes con otros docentes de educación superior, en educación superior el de posgrado se queja de la licenciatura y el de la licenciatura se queja de la educación media, la educación media de la educación básica, y la educación básica se queja de la casa. Entonces, ¿y quién educa en casa? Pues la educación que tienen en casa. Entonces, la educación es un tema pivote para todas, todos y todes, porque en algún momento estas cuestiones que atañen la bioética nos van a tocar. La experiencia de la enfermedad, la experiencia de la vulnerabilidad, la experiencia de poder suponer que nos está respetando nuestra dignidad, algunos de nuestros derechos, que a lo mejor sabemos que tenemos algún derecho y no sabemos cómo lo podemos ejercer, es absolutamente fundamental para toda la ciudadanía. Entonces, es un tema bastante importante. Y con esta confluencia entre lo que queremos hacer desde UAM Xochimilco, la maravillosa escucha que hemos tenido con Cámara de Diputados, la maestra Alcaide, la Comisión de Salud, la Comisión de Ciencia y Tecnología, pues quería terminar con lo que dijo el maestro Arias, abrir el micrófono, porque precisamente también este es el espíritu del conversatorio. Una pregunta, una opinión, una idea que tengan ustedes pues para compartir, para preguntar, fundamentalmente al doctor Alonso, al resto de la mesa, pues será muy bienvenida para continuar precisamente con esta charla y que de alguna manera esto pueda llegar a donde tenga que llegar. Yo decía en la sesión, con esto voy a terminar, por si alguien se anima, algún comentario, en la sesión anterior, que ojalá, todavía no lo tengo del todo claro, pudiéramos tener una publicación al final. A mí me gustaría, todavía lo estamos pensando, la maestra y yo, tendríamos, por ejemplo, el acceso a la transcripción del, ya lo solicitaron y ya está eso por ahí, y a mí me gustaría que la presentación que van a hacer las personas que nos van a acompañar en todas estas charlas, pues tuviera el toque académico de la referencia. Es muy interesante tener el transcrito, pero para empezar a comprometerlos un poquito, que ya sabemos que tenemos muchísimo trabajo, pero que pues si están acá es porque precisamente también comparten esta visión de que debemos de salir un poquito más allá del aula o del espacio. Hay un personal operativo de servicios de salud que también va a estar aquí con nosotros, entonces salir de esos espacios pues para poder entrar en diálogo con la sociedad. Así que pues muchas gracias, y no sé si también si participan, no sé si hay algún micrófono que pudiéramos pasar, sobre todo para que se escuche en la transmisión. Muchas gracias. Si hay preguntas por Zoom, por el medio electrónico. Por acá hay una mano, gracias. Ah, no, pero ella alzó la mano. No, perdón. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Molina, soy estudiante en la UAM Xochimilco, curso la licenciatura en Química Farmacéutica Biológica, y debo mencionar que su presentación, doctor Ángel, me pareció muy enriquecedora, y ante ella me surgió esta cuestión: ¿qué desafíos legales y éticos enfrentamos en el desarrollo y aplicaciones de tecnologías emergentes en el campo de la salud? ¿Y cómo puede la educación en bioética ayudar a abordar estos desafíos desde una perspectiva legislativa? Bueno, trataré de dar líneas, en este caso, para ir pensando, porque no son respuestas únicas y últimas, sino que tienen que ser respuestas que nos permiten tejer lo comunitario y tejerlo entre todos, todas, todes, desde la intertransdisciplina. Trataré de vincularlas en 7 grandes rubros. El primero de ellos es la importancia de la vinculación. Creo que necesitamos vincularnos, no solamente entre amigos o entre ocurrencias o entre emergencias, no solo porque
está ahorita el tema de los toros, entonces hay que reunirnos exprofeso para los toros, sino que más bien tendríamos que empezar a ver cuáles son estos, como si fueran diagramas de Venn, cuáles son desde nuestras instancias, escuela, familia, comisión, partido, no sé, donde sea, y ver en este caso qué nos une y qué nos intersecta. Ver en este caso estas A unión B, A intersección C y todas estas cuestiones, así pensándolo en lógica matemática, y ver en este caso cómo generamos nuevos espacios de vinculación, pero no solamente en los que ya existen, sino en los que están por hacer. Cómo vinculamos a estudiantes de licenciatura con la sociedad civil, cómo vinculamos en este caso a las personas de pie y a los destinatarios, como pueden ser los pacientes o pueden ser los estudiantes, desde una persona que está en la zona rural hasta una madre de familia comprometida en la Junta de Padres de Familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, empezar a ver cómo generamos nuevos medios de vinculación utilizando las nuevas tecnologías o aprovechando y maximizando todo en función de dar productos finales. En segundo lugar, sería importante que pensáramos ver qué ya existe y cómo se puede orientar ese tema a la bioética. Como mencionó el maestro Arias, ya existen muchos proyectos y existen muchos resultados que ya están. Si ustedes entran al portal de educación media superior de la SEP, lo que van a encontrar es un manual increíble de cultura de la paz hecho por personas de la Pedagógica Nacional y del claustro de Sor Juana. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué no lo socializamos? ¿Por qué no cacareamos el huevo? ¿Por qué no hacemos infografías? ¿Por qué no permeamos eso al nivel de salud, al nivel religioso, a todos los sentidos? Porque viene como manual y viene en la parte de primaria, en la parte secundaria, vienen actividades lúdicas, actividades para padres de familia, súper bien pensado. Y entonces la pregunta es, bueno, yo me enteré porque Jorge me invita y yo empiezo a investigar, pero si no, no me hubiera dado cuenta de eso. Y entonces yo no me hubiera dado cuenta, aunque hablo cosas de cultura de la paz, que ya existía algo de la nueva escuela mexicana, porque yo estaba en el rollo del observatorio de que no hay nada, que quién sabe qué, pues cuando uno se da cuenta, bueno, sí hay, pero el problema es que hacemos tanto, producimos tanto y no generamos estos ejes vinculatorios, pues que el problema es que pasa esto. Entonces sería ver, nada más pensemos, por eso quise empezar con el artículo 3º constitucional. ¿Qué dice el artículo? ¿Qué ya existe? ¿Qué han hecho legislaciones anteriores? ¿Cómo va a continuar la siguiente legislatura? ¿Cómo hacemos para que no nada más quede como legislatura de la inclusividad, de la inclusión, diversidad y no sé qué más es el eslogan de esta legislatura, ¿no? Sino que se lleve a cabo con acciones en las cuales nos lo recuerden y repitan y veamos y que se haga una publicidad a función de esto, porque nos beneficia a todos, no solamente a nivel de quien la haya hecho, sino nos beneficia pues como ciudadanía. En tercer lugar, ¿seríamos capaces de reinventar los temas de los que hablamos aquí? Yo creo que sí, yo creo que tenemos gran talento, pero el problema es de que o repetimos por la premura lo que está, o simplemente también nos da pereza enfrentarnos a tratar de innovar, porque a lo mejor hay cosas que no tenemos. ¿Qué hacemos ante Sofi, esta persona ciudadana virtual? Pues quién sabe, pero podremos decir, bueno, ¿y qué pasaría si? Sí, y empezar a ver de lo que ya está. Pensemos un ejemplo, existen concursos del niño y la mar, existen concursos del ensayo para no sé qué. ¿Por qué no se promueve algo de bioética? ¿Por qué no se promueve un tema de salud? Así como tenemos el año 2022, Flores y Magón, bueno, vamos a pensar el tema del medio ambiente y vamos a atascarlo por todas partes. Y entonces vamos a hacer un concurso de corto, un concurso de rap, para que no nada más tengamos canciones del fentanilo mata o narcocorrido. O sea, todo lo que ya existe, esa infraestructura, simplemente redirigirla, simplemente es reinventarnos. O sea, ya existe talento, seguramente habrán grafitis, podremos hacer concursos, podremos hacer murales, podremos hacer un estampado, podremos hacer lo que sea, pero el chiste es en este caso empezar a incentivar a que desde distintos espacios donde hay recursos y donde hay hacer un libro, pues podamos hacer esto, pues porque nos combina a todos, no solamente a los que estamos aquí, sino pensando en estas terceras generaciones, ¿no? Como cuarto punto, pensar estos, lo voy a decir así, la bioética habla de estudios desde la intertrans multidisciplina. ¿No podrían en esta Cámara de Diputados hacerse un estudio transcomisión? No sé si existe este término, pero transcomisión. Sí, o sea, como consensos traslapados en lo cual
pues en este caso, esto que ya se hizo en tal, esto que ya se hizo tal, esto se hizo en tal, ok, ya lo trabajaron, ahora vamos a hacerlo y vamos a darle el enfoque en salud, ahora vamos a darle el enfoque en adultos mayores, vamos a darle el enfoque en migrantes y en las necesidades que estén. No podemos ganarle a todos los objetivos y todas las necesidades, pero creo que sí podemos ver los temas importantes. Si el tema importante es la violencia de género, porque estamos en un país feminicida en el cual hay desapariciones forzadas y en el cual desaparecen mujeres y matan a nuestras mujeres, pues entonces vamos a hacerlo no solamente con un protocolo, vamos a hacerlo con una cultura de prevención, una cultura de postvención, una cultura de invención, y esto que ya existía en la suicidología, pues simplemente hagámoslo entre comisiones, entre Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, entre la facultad que tienen ustedes de convocar, pues a convocar a las personas que saben de género, de cultura de la paz, de eutanasia, de los temas que sea, y así como se hacen foros abiertos donde las cámaras altas y bajas escuchan distintas posiciones, pues en este caso incentivarlo. ¿Sí? Todos los que estamos aquí seguramente tomaron ética y valores y seguramente tomaron alguna unidad de valores y seguramente tomaron la unidad de democracia, donde siempre se repite la actividad de inventa tu partido político, hazle un logotipo, hazle un eslogan y haz un simulacro de un debate electoral. Siempre aparece. Sí, y van a decir, claro, esto lo tenemos aquí en el MONUS, en el MONU, Organización de las Naciones Unidas, y hasta vienen aquí lo hacen. Sí, pero en lugar de que sean los privilegiados los que lo hagan, ¿por qué no lo empezamos a hacer en temas que son de nuestro interés? Hoy bioética, pero pudo haber sido el tema de vejez, pudo haber sido el tema de derechos humanos, ética ambiental, y empezarlo a hacer. Lo peor que puede pasar es que agotamos a la gente que ya siempre ya chole con lo mismo. Pero de aquí a que nos dicen ya chole, pues valdrá la pena y seguro se acaba un sexenio. Y seguro los resultados no serán inmediatos, sino que serán en la siguiente legislatura la que tendrá que empezar a cosechar. Ustedes son los que empiezan a sembrar, son los que empiezan a diseñar. Como quinto punto, existe un filósofo, hablando de la decolonialidad, de lo decolonial y que no hay que ser tan occidental y todas estas cosas que están tan de moda en la nueva escuela mexicana. Paulo Freire, de pedagogía del oprimido, pedagogía de la esperanza y todas estas cuestiones, él lo que decía era una cosa muy interesante. No podemos esperar a que la gente venga a las escuelas, somos nosotros los que vamos a las favelas, somos nosotros los que llevamos el teatro a los lugares más marginados y ir a donde está el oprimido, donde está el invisibilizado, donde está el excluido, donde está el minimizado, donde está el sin cara, donde está el que no importa. Hay un montón de esos grupos sociales. ¿Por qué no hacemos esa labor de Freire? Y que la Cámara de Diputados, la comisión tal, y así la gente de pie, los investigadores tenemos que ir a los centros penitenciarios a dar clases, tenemos que ir a los asilos, y no solamente porque es el día de una asociación que hace cosas a favor de personas con discapacidad, sino que sea un compromiso directo, real, para que se vea en los hechos que existe esto. Si nosotros hacemos esto, como decía Freire, creo que podríamos hacer algo. En la pedagogía de la esperanza, lamentablemente ahorita no se me ocurrió citarlo, lo que dice es que la rabia de la injusticia es la que nos tiene que llevar la esperanza. ¿No acaso veamos lo que está a nuestro alrededor? ¿No acaso hay demasiada rabia contenida, mal canalizada? ¿No podríamos llevarlo a un lugar de esperanza, en lugar de que nos lleve a actividades de destrucción, nos lleve a espacios de oportunidad, donde podamos nosotros construir en comunidad? Hay un filósofo que se llama Carlos Lenkersdorf, que tiene un texto que se llama Filosofar en clave tojolabal, donde él le cuestiona, le llama la atención de que siempre aparece todas las palabras del maya tojolabal terminan en tic. Y entonces pregunta qué es el tic, porque suena tic, 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 teica, ¿sí? Y le preguntan qué es eso, y ellos dicen la nosotreidad, porque no es mi vaso, es nuestro vaso. No es mi maestro, es nuestro maestro. ¿Sí? Y él pone ejemplos. Cuando nosotros como occidentales hacemos un examen, 40 personas, 40 exámenes, y se pone del 1 al 10, y se pone, porque así nos enseñaron. Los tojolabales dicen, 40 personas van a contestar un examen, porque 40 pares de ojos ven mejor que un par de ojos. Y tú estás evaluando lo que aprendimos. ¿Sí? Y entonces él no solamente es un asesor de un diputado, es una persona que es un amigo que podría ser mi tío, mi hermano, mi papá, mi hijo, un montón de cosas, y el rostro de esta persona es tan digna como la de cualquiera de ustedes. Y entonces, así como yo tengo el respeto a él y que representa a todos,
porque él es de todos. No significa que es materia común y que vamos a usar de todo de todos, sino que tiene que ver con ese respeto hacia el otro, ¿sí? Y los mayas tojolabres lo que le enseñan a Carlos Lenkersdorf es, cuando alguien hace un delito, Occidente encierra y castiga ejemplarmente a esa persona. Los tojolabres se preguntan, ¿qué dejamos de hacer 39 personas para que una persona cometa esto? Y no es que los 40 van a la cárcel, tenemos que empezar a hacer medidas en distintos niveles preventivas para qué dejamos de hacer para que no se repita y haya un segundo caso. Pero no basta con castigar a alguien. Yo doy clases en los reclusorios. No basta con encerrar a las personas. Hay que empezar a hacer medidas de reinserción, no solamente a los que están ahí, sino a los que están a nadita de, ¿sí? Y eso no lo encontramos en la escuela. Piensen en todas las calles en donde vivan, desde la manta que dice, rata, te vamos a linchar. O sea, ¿algo dejamos de hacer mal? Tendríamos que empezar a orientar esto. La pregunta es, bueno, ¿y cómo se hace? Siguiente y por posibilidad, metodología, filosofía para niños o filosofía con niños. Filosofía para niños lo que nos enseña es, desde las personas que saben, podemos generar líneas de acción en la cual a partir de novela, de pensamiento crítico, de cultura de la paz, empoderamiento, enseñamos a pensar juntos, pero hay un acompañamiento. Filosofía con niños, Walter Omar Cohen, él lo que propone es, en lugar de que lleguemos a dar la clase que nosotros hemos preparado, hay que ir a la favela, hay que ir a ver qué es lo que pasa. Y en comunidad vamos a trabajar juntos, es decir, el modelo no es vertical, es horizontal. Yo puedo traer preparado un tema, pero si sucede que hoy tenemos la situación que despertamos con la situación de la contingencia y venimos y todo esto, pues antes de hablar de esto, pues ¿qué estamos haciendo para tener un día de contingencia? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos trabajar? Y empezar a trabajar, donde lo que se muestra es el asombro, la duda, la reflexión y es el interés de formar ciudadanos, dice Lippmann. ¿Para qué sirve filosofía para niños? Para capacitar a futuros ciudadanos que van a votar, para que tengan la capacidad de deliberación y sepan los pros y las contras para que la decisión que tomen no sea ni arrebatada, ni por éxito, ni en este caso por rating, sino que sea pensada. ¿No eso acaso lo hace la bioética? ¿No eso acaso lo hacen ustedes? Sí, ojo, bioética estamos hablando de los 70s para acá, pero mucho de lo que hace la bioética es una forma de reavivar y de reactualizar y de simbrar lo que ya existía. Si la filosofía no ensucia sus manos y va a la realidad, es discurso vacío. Si la medicina no sale de sus centros hospitalarios, simplemente se dedica a ser un centro de atención, en lugar de telefónica, un centro de atención de pacientes, donde se lleva lo que está descompuesto y días después se viene por la que está acá. Es preferible invertir en medicina preventiva que en todas las situaciones de salud. ¿Qué va a costar? Claro, pero es una inversión, ¿sí? Y de esta forma respondo lo que nuestra compañera estudiante Molina, no escuché tu nombre, perdón, nos decía. ¿Y cómo se lleva esto con las nuevas tecnologías? Pues hay que empezar a ver, principio de prudencia, cuál es el acceso, cuáles son los límites, cuáles son las posibilidades reales, y ver en este caso, como mencionó el maestro Arias, ver los límites. Sí, o sea, no es nada más de que tenemos una patente y tenemos nuevas tecnologías y las aventamos a lo bestia para empezarlas a trabajar e imponer. Es cómo las vamos trabajando. Sobre la marcha tenemos que capacitarnos, pero con la experiencia de lo que ya aprendimos, cómo manejamos estos sistemas híbridos, cómo manejamos esto para pensar el bien común y no solamente el beneficio de una empresa o de una industria farmacéutica o de X o Y, que son los más beneficiados por una serie de cosas. Si logramos nosotros romper esa barrera entre tecnologías, patentes, los que lo producen, los que lo diseñan, que están fuera de la realidad y que están en el escritorio muy fácilmente haciendo las cosas, pero no se comprometen con la realidad, pues difícilmente lo podremos hacer. ¿Y qué tendremos que hacer? Aprender a hermanarnos, aprender a recuperar el tejido social que ya está muy destruido y muy podrido en nuestra sociedad. Empezar a ver que si queremos hablar de la nueva escuela mexicana y lo del colonial, se hablaba de un solo continente, una sola situación, y entonces no tendríamos que ver mal a los hondureños, ni mal a los haitianos, ni pensar de que a estos no los vamos a atender y por qué les dan a los cubanos el puesto y no a nosotros, porque estamos en discusiones falsas, ¿sí? Discusiones que son irrelevantes. Si atendemos los problemas reales en conjunto,
creo que es más fácil, uno, comprometernos todos, y dos, empezar a hacernos corresponsables, porque siempre es bien fácil que lo hagan los diputados y quejarse desde aquí y ser activista de redes sociales, claro, es lo más fácil. Pero ya quiero verte viniendo aquí a discutir en el cabildeo, buscando consensos y disensos, más allá de los intereses partidistas, personales, de grupo y demás. ¿Y cómo lo hacemos? No para que sea algo, para que salga en la siguiente diario oficial de la Federación, sino porque esto tiene repercusiones inmediatas. Y la ventaja o desventaja que hay en este centro es que las políticas que tienen ustedes tienen una mayor resonancia que la que el doctor Jorge y yo hacemos en nuestras instituciones. Nuestro campo de acción son unos incautos que nos tocaron de alumnos, ¿sí? Y no hay más. Lo más que podemos hacer es trabajar como colegas y a ver qué vaso comunicante establecemos, pero es muy limitado. Si nosotros aprendemos a trabajar juntos, aprender de ustedes y que no solamente yo, sino otras personas pueden aportar, pueden enseñar y entre todos nos quitemos la soberbia y el egoísmo de que somos los mandamás y empezamos a trabajar en conjunto, lo hacemos por el país, por la Cámara de Diputados, por la Secretaría de Salud, por nuestra institución, por la sociedad. Creo que por ahí podría ir. No sé si alguien más tuviera algún otro comentario. El micro, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro García, yo soy estudiante de Psicología de la UAM Xochimilco y es una duda y una propuesta al mismo tiempo, porque me quedé pensando en la idea de lo de las becas y cómo llevarlo a un punto práctico, la situación de la bioética. Y pienso que si ya se tiene el presupuesto para las becas que ayudan en diversas situaciones a toda la población, quizá condicionarlas y más que forzarlos, dar una oportunidad, porque me quedé pensando, ¿cómo podemos generar un sentimiento comunitario? Porque el desgarre del tejido social es lo que nos aqueja actualmente. ¿Por qué no, si hay estudiantes de clase media, de clase un poco más alta, o que por lo menos no tienen carencias económicas, poder fomentar un concurso con ese mismo presupuesto de las becas y en un concilio de puros estudiantes, no, sin necesidad de una participación externa, darles la oportunidad a ellos de ser quienes otorguen el apoyo económico? O sea, no sé si lo estoy explicando un poco mal, pero imagínense un concurso, participan 5 escuelas y que el equipo ganador, obviamente gana la experiencia, pero que más que ser acreedor a un premio económico, sea quien decida quién va a recibir ese apoyo. Siento que sería una buena manera de generar más inclusión y que nos haga ver que la solución no está en recibir, sino en tener la oportunidad de dar y de ser partícipe, porque yo creo que para curar la gigantesca epidemia de soledad y de vacío que hay, el darle la oportunidad a los estudiantes y a la población en general de ser parte de algo más grande es el camino a seguir. Y ya. Espero haber sido… Te respondo desde lo que yo creo y no desde el CONACYT, que creo que diferiría mucho lo que dices. Hay un modelo que se llama el modelo de las Naciones Unidas. A grosso modo consiste en que si nosotros participamos, haz de cuenta que tú vas a representar a Israel, él representa a Palestina, yo a Estados Unidos, China, Rusia, Mozambique, los países, ¿eh? Y entonces hablamos de agendas. Y entonces durante esta semana, tú que hablas de Israel, Palestina, etcétera, vas a dedicarte a conocer toda la historia para defender, como si fueras un representante en la ONU, de por qué Palestina, la Ucrania o el problema que se les ocurra. Así funcionan los ejercicios de modelo de Naciones Unidas. Si algo así se me ocurre, a bote pronto, si algo así podemos pensar en cada institución, creo que valdría la pena el ejercicio reflexivo, democrático y demás. Ya que se pueda llevar a cabo y demás, pues ya hay un montón de instancias y un montón de candados
pues que son recursos de la federación, que hay una serie de leyes, que hay un programa nacional de posgrados de calidad, hay ciertos estándares. Ojo, no soy del CONACYT, ¿sí? Pero soy del SNI y ubico más o menos cómo son las cuestiones, porque el problema de las becas es cómo damos beca si tenemos 50 becas para este posgrado cuando tenemos 500 aspirantes. Entonces hay un problema de selección de quiénes de los 500 son los acreedores a los 50 becas. Entonces, como el problema es muy amplio, vale la pena, creo, pensar lo que tú dices en modelo de Naciones Unidas, pero modelo de CONACYT, modelo de otorgación de becas alimenticias, para hacer esos ejercicios. Para que de esta forma, jugando el juego de roles, donde tú vas a jugar hoy como estudiante, pero la siguiente semana eres el que da los dineros, y el siguiente semana eres tesorero que dice, bueno, ok, ¿quieres 50? ¿A quién le recortamos presupuesto? Porque para que tengas esas 50 becas de apoyo social, vamos a recortar eso a los niños con cáncer, vamos a recortar eso a las mujeres violentadas, ¿cómo ves? No, que quién sabe qué, entonces hay que ver. Si hacemos eso, ese juego de roles, creo que nos permite darnos cuenta que a veces las decisiones no son tan fáciles y que intervienen muchas instancias, desde un fideicomiso, desde una instancia internacional, ante las cuales todos creo que entiendo yo, pues que están muy amarrados y entonces mediante el poco juego de acción que les dan, se trata de hacer. Creo que valdría la pena hacerlo y ya luego empezar a pensar otro modelo equitativo, otro modelo de distribución, en este caso de becas, que seguramente intervendría en otras fases. Pero creo que vale la pena, sí, y CONACYT seguramente si estuviera diría otra cosa antes de decirte, no es posible. Si pensamos que queremos propiciar el diálogo, ¿por qué no? Vamos a inventarlo, vamos a recrearlo. Simón Rodríguez, filósofo, educador venezolano, lo que decía es que él se sorprendía del pequeño Tomás, así decía, porque eran niños negros jugando y se les voló el balón a la cerca de una persona blanca y entonces pues tenían miedo de tocar a la puerta porque les iban a punchar la llanta. Y entonces un niño negrito que estaba viendo cómo jugaban fútbol se le ocurrió decir, pues hagamos una escalera humana, me avientan, agarro el balón, lo aviento y me regresan. Y lo hicieron y así resolvieron una cuestión. Simón Rodríguez, que estaba viendo esa cuestión en Kingston, dijo, ¿cómo no se nos ocurrió eso? Porque pensamos un montón de situaciones y decisiones pedagógicas últimas para responder el quid de cómo sacar la pelota que está ahí. Y un niño desde la ocurrencia tuvo una situación donde de la nada creó algo. Ahora, no estamos a querer ser el pequeño Tomás. Todos los aquí presentes jugaron o vieron jugar fútbol en un salón de clases, poniendo así la portería y jugando con un frutzi con basura. Jugaban 3 personas como si fueran 11, jugaban con las reglas del juego, no eran las canchas, no era esto, pero jugaron siguiendo las reglas. Si nosotros aprendemos a jugar así, creo que podríamos hacerlo. Vale la pena. La innovación, la recreación, todo esto, pero pues ¿por qué no hacerlo? Empezarlo a hacer, yo te diría, ¿y cómo se capitaliza esto? Pues hay que empezar a ver en la UAM Xochimilco cuáles son los lugares de decisión de los estudiantes, si hay una asamblea de estudiantes, si hay un órgano. Yo estudié en la UAM, ¿sí? Iztapalapa, pero yo nunca participé en las decisiones políticas de los estudiantes, pero yo recuerdo que habían posibilidades donde los estudiantes fueran elegidos para hablar de los colegios, de las carreras y demás. En mi estupidez nunca lo hice, lamentablemente, pero pues ahorita escuchando digo, claro, o sea, existen ya los medios. Habrá que verlo, habrá que trabajar desde la UAM y luego entre UAMs, sí, o sea, como pensándolo, luego a nivel regional, luego a nivel interinstitucional, y así de esa forma creo que vale la pena como ejercicio y aprenderíamos mucho. Y esto que acabas de decir, si en lugar el tema fuera becas, fuera donación de órganos, fuera poner tecnología para poner un chip, fuera poner una prótesis para las personas que pierden un pie, fuera dar en adopción a un niño, el mismo ejercicio nos permite que todo lo que vimos de bioética nos permite trabajar bioéticamente las cosas y se potencializan muchas cosas. Muchas gracias por la respuesta. Yo quisiera decir una cosa, bueno, me da mucho gusto, yo que vengo de la UAM Xochimilco, que hayan participado de UAM Xochimilco en el conversatorio. Todavía muy en abstracto con el tema de las becas, que es un temazo, es un problemón. Yo soy tutor en el programa de tutoría de la UAM. Un error desde mi punto de vista que se ha hecho con las becas en instituciones de educación superior es ligar la beca al promedio,
porque quien ya viene bien, pues le están dando un premio y quien viene mal se le está castigando otra vez. Entonces, una cosa que yo he hablado específicamente con ATA en UAM Xochimilco es este problema. No solamente yo, vemos otros docentes que nos hemos dado cuenta de este tipo de cuestiones, pues porque asociar una beca a una situación de mejor estatus que otras personas es seguir privilegiando al privilegiado. Entonces también esto representa un problema porque si se establece como criterio de justicia con una cierta manera de entender la justicia como la justicia igualitaria de todo mundo tiene beca por este criterio, si el criterio es el promedio, seguimos con el mismo problema. Entonces creo que hay muchas cosas que reflexionar con esto que decías tú y con el ejemplo de la beca y con los que decía también el doctor Ángel Alonso que tienen que ver con la bioética. Los recursos siempre son limitados, siempre. Ningún recurso es ilimitado, ni el económico, ni los órganos, ni la tecnología, ni las farmacéuticas, ni nada es ilimitado. Entonces, siempre tenemos que buscar los límites que bien decía el maestro Arias, pues dónde los vamos a poner y cuál es el criterio que vamos a utilizar. Lo de menos de decir el límite está hasta aquí, pero bueno, ¿cuál criterio vamos a utilizar para que efectivamente ese límite lo pudiéramos consensuar, que es justo ponerlo ahí, no más adelante o más atrás, porque siempre se va a quedar alguien fuera de esos límites que podamos establecer en algún momento. No sé si alguien tuviese algún comentario final, porque en tiempo estamos, entiendo yo, que ya para cerrar el conversatorio del día de hoy. No hay comentarios tampoco en línea, entonces, bueno, si no hay nada más que comentar el día de hoy, yo agradezco a la asistencia presencial, virtual, desde luego a todo lo que nos ha posibilitado la maestra Alcaide, el diputado Reyes, el diputado Castellanos y todos los diputados asesores también que han venido para poder hacer este evento posible, desde luego al doctor Ángel Alonso Salas, que le entregamos aquí su reconocimiento, pues con las firmas del diputado Manuel Reyes Carmona, representante de UAM Xochimilco, el que les habla, y de la Comisión Nacional de Bioética. Les invitamos para que sigan con el ciclo de conversatorios, segundo y cuarto martes de cada mes. El siguiente va a ser el martes 19 de marzo con la doctora Cristal Corona, que nos va a hablar sobre bioética y políticas públicas. Me encanta esta serie de puntos que habló el doctor Ángel Alonso, porque varios de ellos van a salir de diferente manera en otros conversatorios. Después, pues mucho con cuestiones de género, vamos a tener a la doctora Bianca Fernanda Vargas Escamilla, hablando de la autonomía progresiva y derechos sexuales y reproductivos. Ella ha trabajado mucho con embarazo adolescente, directamente las personas que vienen, hemos trabajado directo con personas, no solamente desde la cosa teórica y el aula, hemos salido a mojarnos un poquito por ahí en las calles y en los hospitales. Luego seguiría el que les habla, yo mismo hablando sobre derechos sexuales no reproductivos hacia una justicia sexual, porque creo que también tenemos que empezar a hacer el ejercicio de hablar de los derechos sexuales reproductivos por un lado y de los sexuales no reproductivos por otro lado, aunque siempre van a terminar vinculándose de alguna manera. Después la doctora Irma Gabriela Naya Saavedra sobre la patología bucal en el Sistema Nacional de Salud. Busquen ustedes saber si en la UAM Xochimilco hay una maestría en patología bucal, que es, vamos, famosa en América Latina. Hay un SNI 3, hay gente muy importante ahí, un SNI 3 que es referente con diagnósticos patológicos en el mundo, que sus criterios los ha retomado la OMS para poder establecer ciertos diagnósticos, por ejemplo, de tumores odontogénicos, y busquen ustedes saber si hay un espacio para un patólogo bucal en el Sistema Nacional de Salud. Ya les digo yo, no lo hay. Y ya veremos las estadísticas de cuánta gente se muere de cáncer bucal y que no se le diagnostica a tiempo, precisamente porque no tenemos un espacio para que se contrate este tipo de profesionales especializados. Luego vendrá la doctora Diana Mondragón Barrios para hablarnos de las voluntades anticipadas, específicamente en el campo de la salud mental, no solamente cómo planeamos si nos quieren atender o conectar un ventilador o no, sino si yo tengo un problema de salud mental y deseo planear de qué manera no estar en este mundo, pues cómo enfrentarlo. Después, a propósito también del tema de la violencia, vendrá la doctora Feyi Ostrowski-Shehet, la directora del Laboratorio de Neurobiología y Psicofisiología de la UNAM, para hablarnos de la violencia, precisamente con una perspectiva biológica que tendrá repercusiones sociales, y cerraremos el ciclo con el doctor Patricio Santillán Doherty, con el tema de objeción de conciencia. La charla previa, pues un ejemplo que se puso fue la objeción de conciencia y las preguntas surgieron inmediatamente sobre la objeción de conciencia. Entonces, hay muchas cosas que podemos participar de ellas directa o indirectamente, y pues me da muchísimo gusto que Cámara de Diputados, los diputados Manuel Reyes Carmona, Fabio Castellanos, la maestra Rebeca Alcaide, pues hayan abierto este espacio para poder dialogar y llevarnos más ideas para todos los lados y para todos los frentes y enriquecer a la sociedad, que pues para eso se supone que nos debemos. Así que muchísimas gracias y muy buena tarde.